En nuestro Ser Cura en Madrid hoy estamos con el rector del seminario, Antonio Secilla, alguien que ayuda a aquellos que quieren ser curas en Madrid para poder discernir su vocación. Pero la primera pregunta, Antonio, es contigo, como cura de Madrid. ¿Qué es ser cura de Madrid? Bueno, yo creo que lo primero, ¿no?, sería reconocer pues de dónde viene, ¿no? Como que en el origen de toda llamada está también de alguna manera, pues eso es lo que el Señor nos invita, ¿no? Yo diría que ser cura en Madrid lo primero es una respuesta, ¿no? Una respuesta al Señor que nos llama, que en un momento pues te invita a ir con Él, y en mi caso, ¿no?, siendo de Córdoba, estudiando allí en la universidad, pues surgió el interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y vine aquí a Madrid pues a hablar con un laico, ¿no? Un hombre, un profesor de la universidad, y hablando con él, ¿no?, descubrí pues esa presencia, ¿no?, del clero, de sacerdotes de Madrid, que siendo diferentes pues participaban de una alegría, de un gozo, de un encuentro, de una vida a lo cual yo reconocí diciendo, eso también lo quiero yo, ¿no? Yo quiero también eso. Entonces, de alguna manera, ser cura en Madrid yo pondría el acento en ser familia, ¿no? Yo cuando voy a ver a mi familia de sangre allí en Córdoba, ciertamente pues estoy contento, estoy feliz, pero también de alguna manera pues echo de menos, ¿no? Añoro, ¿no?, pues estar también con los compañeros, con los que el Señor me ha dado, ¿no?, como una familia, como unos hermanos, y que me lleva, ¿no?, pues a poder pues vivir en el hoy, en el día a día, pues esa plenitud, ¿no?, a la que yo creo que todos nos sentimos llamados, esa felicidad, y que digo yo, no pido nada más, ¿no?, o sea, entrega en el día a día en lo que la Iglesia pues nos está pidiendo, ¿no?, en su momento pues en el seminario, luego en las parroquias, y ahora vuelta al seminario de otra manera. Hablas de tu experiencia personal, pero ¿cómo formar hoy, en las circunstancias actuales, sociales, eclesiales, a quien quiere ser cura en Madrid? Pues efectivamente, como dice, en la realidad concreta, ¿no? El otro día el Papa León nos dirigía una carta a los sacerdotes que participábamos en el Convivium, y en esa carta pues empezaba, ¿no?, como señalando unos aspectos, ¿no? Lo primero, la escucha, la comunión y también la apertura al Espíritu, ¿no? Y yo creo que esos tres aspectos, ¿no?, son centrales también en esa formación, ese responder y escuchar, por un lado, los signos de los tiempos, también vivir esa comunión y estar esa apertura del Espíritu, ¿no?, pues en un momento donde siempre tenemos que estar, ¿no?, a la escucha de la Iglesia. Por ejemplo, pues hace unos días, ¿no?, salió el documento del grupo 4 de estudio del sínodo sobre la formación en los seminarios, y de alguna manera pues nosotros lo recibimos, lo acogemos pues con agradecimiento, ¿no?, porque esa es la palabra de la Madre Iglesia, que viene también a iluminar qué es lo que espera en estos momentos de los futuros sacerdotes. Ciertamente hay aspectos, ¿no?, que son centrales en nuestra vida, como es una formación única que pues, integre todos los aspectos, pero también, por supuesto, que sea comunitaria y misionera. Nosotros también hemos podido percibir, ¿no?, como algunas líneas que se marcaban ya ahí, nosotros ya la estábamos viviendo. Es decir, cuántas veces se ha definido el Seminario de Madrid como una comunidad de comunidades, ¿no?, una comunidad formada por comunidades más pequeñas, que son pues esa familia, ¿no?, alrededor de la figura paterna, la figura de esa comunión también entre los sacerdotes que vivimos aquí. Los demás seminaristas van descubriendo a qué están llamados, cuál es esa vida a la que el Señor les llama. Pero al mismo tiempo se nos invita pues a eso también que nosotros percibimos, que es que el joven necesita una comunidad donde formarse, donde crecer, ¿no? Por eso pedimos, cuando uno llama al seminario y quiere entrar, lo primero que le decimos es ¿dónde estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás creciendo como cristiano? Y es ahí, en ese ámbito, donde la persona se puede desarrollar.
Y eso no es solo antes del seminario ni después donde van destinados, ¿no? Sino también nosotros percibimos como la pastoral esa relación, esa comunión con otros, especialmente con otros jóvenes de su edad, pero en los distintos ambientes donde puedan estar, ¿no? Cuando viene a hacer, por ejemplo, a un seminarista, pues el ir a la cárcel, ¿no? Y estar con presos, o el estar con unos jóvenes en la parroquia, con un grupo de matrimonios, o ir a comer pues con unos ancianos, unos abuelitos de la parroquia, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me marcó mi primer destino pastoral siendo seminarista, pues fue en la Concepción de Goya, donde iba los sábados por la mañana a dar catequesis a una niña, ¿no? Y ahí descubrí también lo que es el valor de uno, ¿no? O sea, lo que merece la pena por esa niña, que además no iba a hacer la comunión ni en la parroquia, ¿no? Sino en un colegio, pero iba allí y lo que quería era que le hablara de Jesús, ¿no? Pues también como cuidar a la persona, cuidar en concreto, ¿no? A quien el Señor te pone por delante. Y yo creo que esos son unos rasgos muy importantes, ¿no? Por supuesto, el tema de la misión, la evangelización, el anuncio de Jesucristo, el anuncio de la buena noticia, pero todo eso tiene que ser también pues en una comunión, ¿no? A la que estamos llamados y que no podemos separarnos, ¿no? Y venirnos, pues esto viene un poquito de Concilio de Trento, habría que hablar un poquito más, ¿no? Lo que es esta concepción del seminario ahora y cómo se formaban antes los futuros sacerdotes y también cómo la Iglesia ahora mismo nos pide que vayamos dando unos pasos sin abandonar esto, que es una riqueza, pero también dar unos pasos pues para acoger, ¿no? La realidad a la que el Señor nos llama. El Papa León nos decía, ¿no? Hay gente que no conoce ya el lenguaje del Evangelio y tenemos que ver, ¿no? Cómo podemos llegar a esas personas, a esos jóvenes, a esos niños que hoy día no conocen, no han oído hablar de Jesucristo. Antes hablabas de ser familia. Vivimos en una cultura marcada por el individualismo, que eso indudablemente afecta a aquellos que son seminaristas por el ambiente en el que viven. Es difícil crear ese sentimiento de familia en el seminario, es difícil ayudar a los jóvenes a entender que el valor de la comunidad como algo a lo que no se puede renunciar por parte de aquellos que quieren ser curas. Yo te diría que no es difícil porque es el ambiente en el que se vive. Es decir, no es algo que uno tenga que explicar, sino que se procura que haya esa vida de comunidad, esa relación entre ellos. Por ejemplo, no hace mucho han venido 2 seminaristas de Burkina Faso, ¿no? Que después de muchos problemas con el tema de visados por fin han podido venir y es precioso ver cómo sus compañeros seminaristas los están cuidando, son los que lo acogen, son los que lo acompañan, son los que le van introduciendo pues en esta vida. Entonces ellos aprenden también en el mismo seminario de una manera natural cómo se tiene que vivir en comunidad, cómo tienen que empezar a relacionarse. Esta sería como la primera parroquia, pero sin olvidar también que luego en la pastoral es donde también ellos aprenden, ¿no? A descubrir también esos otros aspectos que nosotros no le podemos dar, como decía antes, ¿no? O sea que al final toda la Iglesia, ¿no? Tenemos que descubrir que formamos parte de ese pueblo de Dios en el que nos encontramos y vamos caminando, ¿no? Todos juntos, ¿eh? Y respondemos pues, lo que también el Señor de principio nos ha mostrado y que tanto le gusta decir don Carlos, ¿no? Que el seminario es pues lo que hacía Jesús con sus apóstoles, ¿no? Pues esa primera comunidad que iba acompañando, donde estaban ellos, pero donde también había otro grupo de personas que le iban acompañando, ¿no? En el Seminario de Madrid y en la Archidiócesis siempre ha habido una relación entre los seminaristas y los sacerdotes. ¿Por qué es importante esa relación entre los seminaristas y los sacerdotes? ¿Y por qué es importante que los seminaristas descubran la diversidad de clero que hay en Madrid y no se circunscriban solo a referentes que podían traer antes de entrar en el seminario? ¿Por qué eso es importante? Bueno, es responder a la realidad, ¿no? Y porque uno no tiene vocación de seminarista sino de sacerdote. Eso es muy importante. No hace mucho decía también un formador, dice, ahora la campaña del día del seminario, pues muchas veces hacemos vídeos de la vida del seminarista, cuando lo que tendría que hacer para hacer el día del seminario sería hacer vídeos de lo que es un sacerdote, ¿no? Como la vida propia de un presbítero en Madrid, de lo que está haciendo, porque eso es lo que puede llevar a otros jóvenes a decir, yo quiero eso.
pero no estamos llamados a ser seminaristas. Como me decía uno, estoy feliz, uno de pastoral, ¿no? Porque ya no tengo que volver al seminario. Digo, pues me alegro que digas eso, porque lo propio era tuyo estar en la parroquia, ¿no? Antes de estar en el seminario, pero lo propio nuestro no es vivir aquí, sino vivir en medio de una comunidad. Entonces, esos sacerdotes son los referentes para ellos y los que le van abriendo, ¿no? A descubrir también pues lo que es ser sacerdote para ellos, ¿no? Porque cada uno tiene también como un matiz, los dones que el Señor les ha dado, que pone en juego y donde el otro le ayuda también a reconocerse, ¿no? En ese sacerdote yo puedo descubrirme, ¿no? Y puedo descubrir también que eso es lo que el Señor me llama. Yo lo puedo hacer en su momento, pero también hoy día hace falta eso, que los seminaristas puedan descubrir esos referentes a los cuales mirar, y es muy importante. Por ejemplo, en las preasambleas pues fue impresionante el trabajo, ¿no? Con los sacerdotes mayores y bueno, pues nuestra idea también es seguir trabajando, andando en eso, ¿no? En esa experiencia vital, ese ministerio entregado, esa vida entregada, porque ciertamente es una riqueza que a los seminaristas y a todos nos hace mucho bien. A mí me ha ayudado, ¿no? Pues estar con sacerdotes de distintas edades y distintos pues, matices, ¿no? en la vida, y he descubierto en todos ellos un don, y eso lo tenemos que descubrir todos. Agradecemos a Antonio Cecilla por haber compartido con nosotros lo que para él es ser cura, pero también lo que es querer ser cura. Un testimonio que nos ayuda a todos, a quienes somos curas, a quienes se plantean su vocación en ese ministerio sacerdotal, pero también a todo el pueblo de Dios de Madrid que conoce un poco más de la vida de nuestro seminario.